Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Pablo aquí nos advierte que el verdadero enemigo son los poderes invisibles del mal que buscan destruir la vida y el testimonio del cristiano, ¿verdad? A veces muchos de nosotros creemos que la lucha es de nosotros cuando el enemigo toma ciertas cosas o personas que nos molesta, que nos saca como que fuera de lugar, nos hace como que traer ese viejo hombre en nuestras vidas. Se nos olvida ahí, ¿verdad?, que hay un enemigo que no duerme, que insta a aquellas personas débiles para hacer tropezar al Hijo de Dios, ¿verdad? Pero nosotros, conociendo la palabra de Dios, cuál debe ser nuestra actitud, nuestro pensar ante cualquier circunstancia que el enemigo ponga en nuestro camino. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha es contra espíritus malos de este mundo, ¿verdad? Contra potestades, ¿cierto?, y principados de esta tierra. Porque el trabajo de ellos es hacer caer, hacer tropezar a los hijos de Dios para que no crezcan, para que no se consagren, para que no busquen y no sigan el propósito de Dios. Pero vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, que nos dice Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Hermanos, esta cita bíblica nos quiere decir que al aceptar las escrituras sagradas de Dios somos libres, hermanos. Ya conocemos cómo trabaja el mal para destruirnos, ¿cierto?, y apartarnos de Cristo. Si nosotros, conociendo esta verdad, ¿por qué a veces se nos olvida que hay un enemigo? Hermanos, que hay un enemigo que no duerme, que cuando se nos presenta dificultades debemos llevárselas a Dios, porque es Él quien pelea por nosotros, hermanos queridos. Al conocer la verdad que es Cristo, no debemos luchar solos, porque Cristo es el que pelea nuestras batallas, hermanos. Vamos a buscar Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Lucas 10:19 es una promesa de autoridad espiritual dada por Cristo a sus discípulos, otorgándoles poder para vencer las fuerzas del mal. Hermanos, no sé si los que estamos aquí conectados les ha tocado vivir una experiencia espiritual donde fuerzas del mal te quiere destruir. A lo mejor estás luchando con algo que no das para dejar y que eso está dañando tu relación con Dios. O quizá tienes tentaciones que pueden dañar tu testimonio. O quizá estás haciendo cosas que están apagando lentamente tu vida espiritual y te estás alejando de Dios. En esta mañana el Señor nos quiere examinar, hermanos.
El propósito de este tema es que el Señor nos quiere examinar, evaluar de qué manera estamos delante de Dios espiritualmente, ante la palabra del Señor, al estudiarla, al abrir su Santa Escritura, de qué manera la tomamos, si la desechamos, si la rechazamos, hermanos. Pero vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Esta cita bíblica, hermanos, significa que la ignorancia espiritual y el rechazo voluntario a la palabra de Dios conllevan consecuencias destructivas, pérdida de la bendición y separación de Dios. No es solo falta de información, sino una ruptura de la relación con Dios. Yo sé que muchos de los que estamos aquí presentes conocemos bastante de la Biblia. Pero ¿será que nosotros estamos practicando y llevando en nuestra mente esa palabra de Dios? En el momento de la dificultad, en el momento que se nos presenta un conflicto, en el momento que se nos presenta una situación muy embarazosa, digamos así, en la cual solamente Dios puede tener control, hermanos. Hermano, a veces nosotros somos probados en esa parte. Cuando llevamos la palabra de Dios aquí en nuestra mente, ¿verdad? Que es nuestro corazón, somos probados muchas veces. A ver, ¿qué tanto estamos centrados en la palabra de Dios en una situación difícil que el enemigo a veces nos pone para hacernos caer? Pero vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en Colosenses 2:15. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén, hermano, amén. Colosenses 2:15 nos enseña que a través de la muerte de Jesús en la cruz, Jesús derrotó definitivamente a las fuerzas espirituales malignas, que son principados y potestades. Esta victoria fue pública, hermanos, desarmando su poder de condenación y asegurando que ya no tenga autoridad sobre quienes confían en Cristo Jesús. Hermanos, Dios derrotó al enemigo en la cruz para que aquellos que confían y creen en Cristo Jesús puedan vencer como Él lo hizo. Entonces no debemos temer, no debemos tener miedo al momento de enfrentar una situación. ¿Por qué te angustias? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué te afanas? Si la pelea nuestra es de Cristo Jesús, ya Él venció, Él murió y resucitó y ahora está reinando en el cielo y está esperando que tú también venzas para que también resucites y te pongas la corona de justicia y la vestidura blanca, hermanos. Amén, gloria a Dios por eso. Vamos a buscar Efesios 1, 19 y 20. ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Amén, amén. Pero sigamos leyendo la palabra de Dios. Lucas 11, 21-22. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee.
Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Hermano, ¿qué les viene a usted en la mente con este texto bíblico? ¿Qué tan fuerte estás tú en tu vida espiritual? ¿Será que ese enemigo fuerte está buscando para destruir tu vida, tu testimonio, tu ministerio? ¿Será que es más fuerte que tú? ¿Será que es más fuerte que Cristo? ¿Será que te estás dejando vencer por ese enemigo? Hermano, paro aquí para contarle un pequeño testimonio que me sucedió hace 2 años. Como les conté el otro día, yo estaba trabajando en la costura, yo soy modista. Gracias a Dios aprendí ese arte. Me consumí demasiado, pero demasiado en mi trabajo. Y yo llevaba una lucha interna, incluso hablé hasta con la dueña del local, del taller, que me regalaron un espacio en la tarde para yo salir a estudios bíblicos. Porque no solamente hay que trabajar para el pan físico, hermano, sino también por el pan espiritual, que es buscar almas para Cristo. Y eso, hermano, 1 año completo yo no di, dejé pasar el año y a la final del año, al despedir el año, eso a mí me dio duro, hermano, me dio duro por no haber cumplido esa misión que el Señor me ha otorgado, porque es un privilegio, hermano, es un privilegio, somos afortunados, hermano, de llevar la palabra de Dios a aquellos que lo necesitan. Y hubo un momento, hermano, que me enfermé, los triglicéridos, el colesterol, porque yo no hacía pausas activas. Yo me sentaba, hermano, y a veces hasta me doblegaba, día y noche trabajando. Y eso a mí me enfermó. Se me hinchaban las piernas, se me enfermaban los riñones, porque casi no tomaba ni agua, hermanos, por el afán de armar una prenda, de terminar una prenda rápido para entregarla. Hermano, a veces es mejor orar mentalmente, porque el enemigo a veces se aprovecha. Yo oré en voz alta, pidiéndole al Señor que si era su voluntad, porque yo sola no daba, con mi propia fuerza yo no daba para dejar a mi compañera sola con su taller. Y le pide al Señor, yo no sé de qué manera, pero sácame. Si tú quieres que yo te sirva, Padre, sácame del taller, Señor. No sé de qué manera lo vas a hacer, pero sácame. Hermano, a la tercera oración, al tercer día de orar, hermano, pasó algo, Dios mío, terrible. Resulta y pasa, hermano, que me metieron en un bochinche tan tremendo que hasta ahora no comprendo qué fue lo que pasó. Esa compañera vino aquí a mi casa a pegarme, porque supuestamente yo le había confiado a su esposo algo que ella estaba haciendo. Ella me lo había confiado a mí, pero ante los ojos de Dios, hermanos, nunca le conté a su esposo tal cosa que ella estaba haciendo. El enemigo, no sé, tomó de una manera a esta hermana, que ella se encegó horriblemente, no me dejó explicarle, por más que yo le dije, déjame explicar, cuéntame decentemente qué está pasando, pero ella no me explicó, sino que agarró a pegarme. Mi fe fue aprobada, porque yo no reaccioné igual. Yo dejé que ella formara su pataleta, de jalarme por los pelos, de pegarme, pero gracias a Dios en ese momento su esposo llegó y pues bueno, todos los golpes, las cosas que ella me iba a dar, pues se lo recibió fue él, porque él se metió por el medio a defenderme, porque él sabía que ella estaba obrando mal. Hermanos, yo le doy la honra y gloria a Dios, porque yo en ese momento estaba en oración, incluso había terminado de orar.
Y el enemigo no hizo estrago en despertar mi ira, mi enojo contra esta hermana, porque yo muy bien fácilmente la podía demandar. Primeramente por una calumnia y segundo por venir a agredirme aquí en mi casa por cosas que no hice. Pero hermano, nuestra fe es probada. Y mira, hermano, que solamente de esa manera yo podía venir a cumplir el propósito de Dios. Porque con mi propia fuerza, hermano, yo no daba. Pero el Señor permitió una situación muy embarazosa en mi vida para salir de un empleo que estaba consumiendo totalmente mi tiempo y no le estaba dando el lugar a Dios. Si no hay mi empleo, hermanos. Pero no está ahí donde termina el cuento, hermanos, sino que el enemigo se aprovechó de esto para inventar calumnias donde no la había. Y mi vida espiritual, hermano, fue afectada, tanto que yo estaba entrando en un círculo depresivo, hermanos, porque habían comentarios, el enemigo estaba usando personas, instrumentos para dañar mi testimonio en la iglesia y fuera de la iglesia. Pero hay algo hermoso, hermano, que hay amigos, hay amistades que te conocen y saben cómo eres tú, ¿verdad? Saben cómo eres tú. Y esas personas el Señor las usa para defenderte y mete la mano en el fuego por ti, porque son las personas que el Señor usa. No sé si creo que a alguno de ustedes le ha pasado que llega alguien y te habla mal de tu amigo o algo. No, espérate ahí un momento. Yo lo conozco a él, yo la conozco a él, yo sé cómo es ella, yo sé cómo es él. Eso no es así, hermano, pero es ahí donde está la lucha. No pelees contra tu hermano, no pelees contra tu esposa, no pelees contra tu esposo, contra tus hijos, contra tu vecino. Pelea de rodilla con Dios. Dísele a Dios lo que el enemigo está haciendo contigo. Háblale. Señor, mira lo que me está pasando, como lo hacía David. David le contaba, le ponía en las manos de Jehová sus enemigos. ¿Y qué hacía Jehová? Peleaba por él. Jehová le daba la victoria a David, porque David entendía y comprendió que su batalla no era del solo, de su propia fuerza, sino de Jehová de los ejércitos, hermanos. Pero hermanos, vamos a buscar en la palabra de Dios, Santiago 4, 7 y 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén, amén, gloria a Dios. ¿Y ve, hermano? Entonces, el Señor se acerca a nosotros para decirte, hijo mío, déjame esa carga a mí. No te afanes, no te angusties. Ten paz. Está tranquilos, que yo peleo por ti. Pero vamos a ver qué dice 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Me encanta este texto bíblico, hermano, porque es ahí donde Dios me dio la victoria. Hermano, yo no me puse a reclamar, yo no me puse a pelear, no me puse indiferente o ponerme guapa, enojarme con esos hermanos que murmuraban, me criticaban, me calumniaban, sino que doblé rodilla, llamé hermanos de mi confianza, hermano, ore, hermana, ore, porque esta pelea de Cristo no es mía. Incluso
hermanos de aquí del devocional, yo llamé y le conté mi situación y ellos oraron por mí. Hermano, no me acobardé. Y había susurros, habían voces en mi mente que me decían: apártate de esa iglesia, vete de ahí, ¿tú qué haces ahí? Mira cómo te juzgan, cómo te calumnian, vete. Hermano, por eso no era la voz de Dios. Esa era la voz del enemigo que te quiere destruir. Que daña tu testimonio para destruirte. Que toma personas para apartarte del propósito que Dios tiene contigo. Y es ahí cuando tú debes de pedirle sabiduría a Dios para que pueda discernir entre lo bueno y lo malo, hermano. Pero vamos a ver qué nos dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién es la verdad, hermanos? ¿Quién es la verdad? Una pregunta que les hago para meditar. Es Cristo. ¿Quién es la mentira? El enemigo, el diablo, porque él se alejó de Dios, que es la verdad. Hermanos, si tú y yo, por ciertas circunstancias que el enemigo te ataca, te alejas de Dios, te estás alejando de la verdad, porque eso es lo que hizo Satanás en el cielo. Se rebeló contra la verdad para seguir la mentira, porque él es el padre de la mentira. Pero Cristo es la verdad, hermanos. Si tú y yo no nos fijamos en Cristo, estamos viviendo una mentira, y el que vive la mentira sigue a quién? Al diablo, hermanos. Sigue a Satanás. Tú y yo debemos permanecer en la verdad, que es Cristo Jesús. Pero vamos a leer sin detenernos estos versículos, hermanos, porque quiero que quede en nuestra mente en esta mañana. Vamos a leer, hermanos, Marcos 16, 17, 18. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, porque los enfermos pondrán sus manos, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén, amén. La pregunta es, hermano, ¿será que nosotros tenemos ese poder? ¿Será que le hemos permitido a Dios que ponga ese poder en nosotros? Una pregunta para meditar. Pero vamos a ver qué nos dice Colosenses 1:3, hermano. El cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué nos dice Romanos 8:11? Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Gloria a Dios. Bien maravilloso, hermanos. No tengamos duda, hermano. No desconfiemos de la palabra de Dios. Pero ¿qué nos dice 1 Corintios 4:20? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Y por último, vamos a leer 1 Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Amén. Hermanos,
como les dije de un principio, Cristo Jesús venció en la cruz por nosotros. Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué tenemos temor al enfrentar una situación? ¿Por qué se nos olvida que nuestra pelea, nuestra batalla es de Cristo Jesús? ¿Por qué te enfureces cuando alguien te lastima, cuando alguien te agrede, cuando alguien te ofende con una palabra, cuando alguien hace cosas que tú no quieres que haga lo contrario? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te molesta? ¿Por qué te afanas? ¿Por qué no peleas de rodilla contándole a Dios lo que te aqueja? ¿Por qué luchas con tu propia fuerza en esa dificultad que estás pasando? En ese pecado, en ese hábito que no das para dejar. Pónselo en las manos de Dios y el Señor peleará por ti. Porque solamente Él derrotó, solamente Él venció en la cruz. Y así como Él le dio la autoridad, le otorgó la autoridad a los discípulos en ese tiempo, así hoy también nos las quiere dar a nosotros, hermanos. Que también tengamos ese poder, tengamos esa autoridad de tomar como un escrito está, para que el enemigo huya de nuestras vidas y Él no tenga poder sobre nosotros, sino que la presencia de Jehová sea la que esté en nuestras vidas para honra y gloria de Él. Hagamos todo, hermano, todo. Vivir conforme su voluntad, agradando su corazón, obedeciendo su palabra, hermanos queridos. No nos dejemos vencer, hermanos, por la carne. La carne es débil, pero el Espíritu de Dios está dispuesto para ayudar a sus hijos, hermanos. Hermanos, Dios en esta mañana te quiere dar ese poder, te quiere otorgar ese poder que le dio a sus discípulos, para que venzas, para que pises escorpiones, serpientes. No tengas miedo, dice Jehová en tu palabra, Isaías 41:10. No temas ni desmayes, porque tu Dios está contigo y Él todos los días peleará por nosotros. Hermanos, seamos fuertes y valientes. Como dice Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová de los ejércitos está con nosotros, hermano. Hermano, Dios me le bendiga, que el Señor me le fortalezca cada día y que al momento de pasar una dificultad, que el enemigo nos quiera dañar, nos quiera separar de Él, recordemos su palabra, hermanos. Recordemos su palabra. Y cada vez que te sientas tentado a pecar contra Dios, hermano, David te de rodilla y da ve a la fuente que es Cristo Jesús a través de su palabra. Dios me le bendiga, hermano.